Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de María de Guisa, también llamada María de Lorena, y quien fuera reina consorte de Escocia de 1538 a 1542, segunda esposa del rey Jacobo V. Ella fue una noble francesa de la Casa de Guisa, rama menor de la Casa de Lorena y una de las familias más poderosas de Francia. Como madre de María Estuardo, reina de Escocia, María de Guisa fue una figura clave en la agitación política y religiosa que marcó la Escocia de mediados del siglo XVI, gobernando el reino como reina regente en nombre de su hija desde 1554 hasta su muerte en 1560. Este video está realizado a petición de Juan Parra. Y espero que a él y a todos los miembros, suscriptores y comentaristas del canal les guste. Quisiera aprovechar la oportunidad para enviar un cordial saludo a Uma. Para entonces pasar de inmediato a la historia de hoy. Pues bien, en 1537, tras la muerte de la tísica reina Magdalena de Valois, hija del rey francés, Jacobo V de Escocia envió al recién nombrado cardenal Bethune a París a principios del año siguiente para buscarle una nueva esposa francesa. La esposa elegida fue María de Guisa, nacida en 1515, hija del poderoso Claudio, duque de Guisa. Era viuda del duque de Longueville, gran chambelán de Francia, quien también había fallecido en 1537, cuando ya había tenido 2 hijos. Se dice que María era de las mujeres de mayor estatura de su época, con cabello castaño rojizo oscuro y piel cremosa. Siempre afable y generosa, se ganó muchos admiradores con su majestuosa confianza e inteligencia. Curiosamente, ya había sido considerada como esposa de Enrique VIII tras la muerte de Jane Seymour. Aunque éste admiraba su porte digno, la familia Guisa no veía en un vínculo con el rey protestante inglés, enemigo de Francia, un vínculo que satisficiera sus intereses políticos. Y María misma afirmaba que, aunque tenía una figura robusta, tenía el cuello pequeño. María de Guisa, o María de Lorena, como a veces se la conoce, fue la mayor de los 12 hijos de Claudio de Lorena, duque de Guisa. Los duques de Lorena, que gustaban llamarse a sí mismos reyes de Sicilia, gobernaron un territorio independiente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, el remanente de la provincia carolingia de Lotaringia. Lorena estaba situada al noreste de Francia y se mantuvo independiente de su vecino hasta mediados del siglo XVIII. El padre de María, segundo hijo de René II de Lorena, se nacionalizó francés. Fue amigo íntimo de Francisco I de Francia, combatiendo por él en la batalla de Marignano, y se le concedió el ducado de Guisa. Sin embargo, al ser la rama menor de una casa soberana, la familia Guisa tenía un rango superior al de muchos miembros de la nobleza francesa, y esta situación, sumada al continuo favor de Francisco I, provocó cierto resentimiento en la corte francesa. La madre de María fue Antonieta de Borbón, hija de una rama de la familia real francesa. María pasó su primera infancia en el castillo de Guisa, en Joinville, antes de ser enviada al convento de las Clarisas de Pont-à-Mousson, donde su abuela, Felipa de Güeldres, duquesa de Lorena, se había retirado en 1519. María fue enviada al convento con la intención de que ella también entrara en la vida religiosa. La vida de una clarisa era extremadamente ascética, incluyendo dormir en colchones de paja y realizar todas las tareas manuales del convento. Las monjas cocinaban, limpiaban y cuidaban sus jardines ellas mismas, además de cumplir con sus deberes religiosos. Se presume que María hizo lo mismo. La educación de María en el convento estaba diseñada para prepararla para el cargo de abadesa. Sin embargo, en 1529, su tío, Antonio II, duque de Lorena, decidió que había una mejor oportunidad para su atractiva e ingeniosa sobrina que ser monja. Tras las revueltas campesinas en Alemania, precipitadas por el temprano movimiento luterano, Lorena también enfrentó una insurrección interna. La familia necesitaba fortalecerse e influir, y un matrimonio de su sobrina con un par de Francia, o incluso, con suerte, con uno de los hijos del rey, sería valioso. María fue llevada a la corte lorena en Nancy,
donde la duquesa René de Borbón le enseñó habilidades más mundanas que las que se consideraban adecuadas para una monja contemplativa. El 5 de marzo de 1531, María fue presentada al rey Francisco y a su nueva reina, Leonor de Austria. Ella era naturalmente encantadora y atractiva, y se ganó la aprobación del rey francés, algo nada difícil para una joven guapa, ya que Francisco era un conocido libertino. María también entabló amistad con las hijas del monarca, Magdalena y Margarita. Es probable que María pasara el periodo de 1531 a 1534 en la corte francesa. En 1534, Francisco intervino personalmente en la organización de su matrimonio con Luis de Orleans, duque de Longueville y gran chambelán heredero de Francia. El padre de María, quien parece haber sido bastante tacaño con sus hijas, se negó a darle a esta una dote suficiente. Francisco intervino para completar las 80.000 libras ofrecidas por Claudio hasta las 120.000 requeridas. Las propiedades de Longueville se encontraban en el norte y el oeste de Francia, centradas en Normandía y el Loira, y María recibió el castillo de Châteaudun como su propiedad conjunta. Toda la corte francesa estuvo presente en la ceremonia en el Louvre, el 4 de agosto de 1534. La novia tenía 18 años y el novio era unos 5 años mayor que ella. El primogénito de María y Luis, llamado Francisco en honor al rey, nació el 30 de octubre de 1535 en Amiens. Cartas posteriores de la madre de María, Antonieta de Borbón, insinúan cierta discordia entre María y su suegra, Juana de Hochberg, quien era condesa de Neuchâtel por derecho propio. Pero no se puede determinar si hubo algo más sustancial que las habituales dificultades que pueden existir incluso hoy día entre nuera y suegra. El 1 de enero de 1537, María asistió a la corte francesa para la boda de la princesa Magdalena con Jacobo V de Escocia. El padre de Magdalena se había mostrado reacio a aceptar el enlace, ya que la princesa padecía tuberculosis y el clima húmedo de Escocia no era propicio para ella. Jacobo deseaba fervientemente que el enlace reforzara su capacidad de resistencia a su amenazante tío, Enrique VIII de Inglaterra, y él también parece haberle cogido cariño a la propia Magdalena. Se dice que esta última también deseaba el enlace, aparentemente expresando su deseo de ser reina antes de morir. La boda se celebró en Notre Dame con la presencia de María. En la primavera de 1537, esta regresó a Châteaudun y su esposo debía seguirla. Pero desafortunadamente, Luis se enfermó, posiblemente de varicela, y falleció en Rouen el 9 de junio de 1537. Su última carta a su esposa, Luis, concluye con estas palabras: No diré más, rogando a Dios que te conceda siempre todo lo que desees, tu buen esposo y amigo, Luis. Durante el resto de su vida, María conservó esta misiva de su marido, en la que también mencionaba su enfermedad y explicaba su ausencia en Rouen. La misma aún se puede ver en la Biblioteca Nacional de Escocia. La viuda estaba embarazada y el 4 de agosto de 1537 dio a luz a su segundo hijo, al que nombró Luis, y quien falleció a los pocos meses. Fue un año de malas noticias para María. En julio, ella se enteró del fallecimiento de su amiga, Magdalena, la joven reina de Escocia. Es probable que su primera reacción fuera de tristeza, seguida de consternación al enterarse de que su viudo Jacobo, aún sin heredero legítimo, buscaba una nueva esposa, preferiblemente de igual prestigio que Magdalena. Ya que el rey Francisco tenía otros planes para su otra hija, llamada Margarita, quien se convirtió en duquesa de Saboya, se decidió entonces que María sería una reina de Escocia adecuada. Esta no quería abandonar su hogar ni a su hijo, y al principio se negó. Francisco la presionó y Jacobo le escribió exponiendo su deseo personalmente. Según un escritor del siglo XVII, William Drummond de Hawthornden, Jacobo V había notado el atractivo de María cuando viajó a Francia para conocer a Magdalena y a María de Borbón, y ella fue su siguiente gran admiración. Como ya dije, María había asistido a la boda de Jacobo y Magdalena. Pero si ella realmente no quería ser reina de Escocia,
pronto se presentó una alternativa. Ya que Enrique VIII de Inglaterra, viudo tras la muerte de su tercera esposa, Jane Seymour, en el parto, buscaba una cuarta novia. Él ansiaba casarse con Francia, o con el Imperio, para restablecerse como miembro de la realeza europea tras la ruptura causada por su rechazo a la tía del emperador. Enrique también estaba dispuesto a frustrar cualquier plan de Jacobo V y se aferró a la idea de que María podría ser la esposa ideal para él, una viuda, madre de hijos, guapa y excepcionalmente alta, parecía ideal. Enrique le dijo a Castillón, embajador francés en Londres, que era corpulento y necesitaba una esposa corpulenta. Supuestamente, dado el historial matrimonial del rey inglés, desterrando a su primera esposa y decapitando a la segunda, María de Guisa rechazó la oferta diciendo: puede que sea una mujer corpulenta, pero tengo un cuello muy pequeño. Se dice que esto era una referencia a la famosa y macabra broma de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique, educada en Francia, quien había bromeado antes de morir diciendo que al verdugo le resultaría fácil matarla porque tenía un cuello pequeño. Se sabe que María se resistió a esta idea del matrimonio inglés con aún más vehemencia. De repente, el matrimonio con Jacobo parecía más atractivo. Su padre volvió a mostrarse reticente a proporcionar la dote esperada, los escoceses exigían unas 150.000 libras, e inicialmente, el duque Claudio sugirió que se pagara con las propiedades de Longueville. Esto habría defraudado a su hijo, Francisco, de parte de su herencia, y María se negó. Finalmente, el rey Francisco ofreció 70.000 libras y le arrebató el resto a Claudio. El contrato matrimonial fue redactado por el cardenal David Piton en representación de Jacobo y padre de María. A cambio de la dote, la concesión de María como reina de Escocia fue el Palacio de Falkland, los castillos de Stirling, Dingwall y Treave, las rentas de los condados de Orkney, Fife, Strathearn y Ross, y los señoríos de Galloway, Ardmenea y las islas. En caso de que Jacobo falleciera antes que ella, si tenían hijos, ella recibiría un tercio del importe de su dote, o la mitad si no lo sabía. María también estaba exenta de cualquier responsabilidad por las deudas de él. Ella podría conservar esta dote, incluso si regresaba a Francia. La boda se celebró en Châteaudun, el 9 de mayo de 1538, tras la dispensa papal correspondiente, ya que ambos eran primos terceros. Para su segundo matrimonio, Jacobo estuvo representado por su apoderado, Robert, Lord Maxwell. El anillo de bodas de la novia contenía un solo diamante y se dice que le costó a Jacobo 300 coronas. María era ahora reina consorte de Escocia. Zarpó en junio rumbo a su nuevo país, llegando a Balconie, Fife, a finales de mes, felizmente libre de mareos. María y Jacobo celebraron otra ceremonia nupcial en San Andrés, antes de emprender un viaje para mostrarle el país a su nueva esposa y para que los escoceses conocieran a su nueva reina. La entrada formal en Edimburgo tuvo lugar el 16 de noviembre de 1538, y fue coronada reina en la abadía de Holyrood el 22 de febrero de 1540. Los preparativos para su coronación comenzaron en octubre del año anterior, cuando el joyero elaboró una nueva corona de oro escocés y doró su cetro de plata. Los pagos para la ceremonia incluyeron la colocación de tapices, el traslado del mobiliario eclesiástico desde la capilla del palacio hasta la abadía, la asistencia de 11 capellanes, tablas para los escenarios de la abadía y el envío de mensajeros para convocar a las damas del reino. Se disparó una salva de 30 cañonazos desde la Torre de David en el castillo de Edimburgo, y hubo fuegos artificiales ideados por Jacobo y fabricados por sus artilleros reales. María y Jacobo no parecen haber sido muy compatibles personalmente. Él continuó con su flagrante estilo mujeriego, y existen cartas suyas en las que parece ignorar las peticiones de ella de que regresara a casa y sus temores de que la hubiera olvidado. Independientemente de lo que sintieran el uno por el otro, ambos conocían su deber y tuvieron 2 hijos en rápida sucesión. El primero se llamó James, duque de Rothesay, nacido el 22 de mayo de 1540 en San Andrés, y el segundo fue nombrado Robert, y fue duque de Albany.
nacido y bautizado el 12 de abril de 1541. Sin embargo, ambos murieron con 14 horas de diferencia, el 21 y el 20 de abril, respectivamente, en 1541, cuando James tenía casi un año y Robert 9 días. Fueron enterrados en la misma tumba que la reina Magdalena. La madre de María escribió que la pareja aún era joven y debía aspirar a tener más hijos. Creía que el cambio de nodriza y la sobrealimentación contribuyeron. El tercer y último vástago de la unión fue una niña a la que llamaron María, que nació el 8 de diciembre de 1542. Su padre moriría solo 6 días después, convirtiendo a la bebé María en reina de Escocia y la monarca más joven de la historia de Gran Bretaña. Durante su reinado, María de Guisa dedicó gran parte de su tiempo a proyectos arquitectónicos. Este era un área de interés común entre ella y Jacobo, y se invirtieron importantes sumas en la restauración y modernización del Palacio de Falkland, Linlithgow y Stirling. El conocimiento de María de los hermosos palacios de Loira debió de influir en el diseño. Mandó llamar a sus albañiles, entre ellos Nicolas Roy, mineros y un armero. Contrató a un pintor francés, Pierre Quesnel, para decorar sus palacios. Su séquito incluía un enano y un bufón, ambos vestidos de verde. En diciembre de 1538, la corte se encontraba en el Palacio de Falkland, y sus damas de compañía recibieron vestidos de terciopelo púrpura o negro, con faldas de tafetán blanco, damasco rojo o satén negro. Sus sirvientas recibieron vestidos de tela negra de París y marrón francesa. Se enviaron jabalíes desde el Beuf, cerca de Rouen, para abastecer el parque de Falkland, e incluso se sabe que el hermano menor de la nueva reina, René de Lorena, marqués de Elbeuf, se convirtió posteriormente en un aficionado a la caza del jabalí con perros y telas. La propia María también mantuvo correspondencia frecuente con su madre Antonieta, en la que esta última le contaba noticias familiares y le aseguraba a María que su hijo, el duque de Longueville, estaba bien de salud. Le cuenta a su hija que el pequeño Francisco era tan feliz en compañía de su abuelo, que había perdido parte de su maldad y que solo pudieron separarse entre lágrimas. En otras cartas de la institutriz de su hijo, Mademoiselle Jean, Francisco envía a su madre mensajes típicos de cualquier niño pequeño. Tengo un pony, ahora quiero un caballo grande, que será negro. Mi señora abuela me lleva a menudo a su jardín. María también logró forjar una relación con la difícil madre de Jacobo, Margaret Tudor, la reina viuda. Se nos dice que el embajador de Enrique VIII registró la declaración de esta última de que su nuera, la nueva reina, la trató bien y la elogió. Confío en que demostrará ser una princesa sabia. He pasado mucho tiempo con ella, y se comporta muy honorablemente conmigo, ofreciéndome muy buenas atenciones. Margaret había pasado la mayor parte de su vida intentando reconciliar su país natal con el país de su adopción. A finales de la década de 1530, ambos países habían llevado a cabo incursiones y agresiones de menor envergadura. Pero Margaret había seguido presionando para que su hijo escocés se reuniera con su hermano inglés. Se habían elaborado varios planes, pero no fue hasta 1541 que pareció que años de negociación finalmente darían frutos. Enrique creía que Jacobo había accedido a reunirse con él en York, a donde viajaba como parte de un movimiento más amplio para demostrar el poder real tras la peregrinación de gracia. La abadía de Santa María en York fue restaurada para Jacobo y su séquito, y se organizaron medidas para un salvoconducto a través del norte de Inglaterra. Sin embargo, Jacobo nunca hizo ninguna promesa concreta y, como resultado, permaneció en casa. Enrique estaba furioso. Sentía que su sobrino lo había humillado y que se vengaría. Las conversaciones continuaron, pero ninguna de las partes tenía una verdadera voluntad de paz. En octubre de 1542, Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, marchó con más de 10.000 hombres sobre Escocia, en una oleada de incendios y saqueos entre Berwick y Kelso, antes de retirarse a Inglaterra. Enrique también reiteró su incendiaria afirmación de ser el señor de Escocia.
Por su parte, Jacobo reunió a unos 15.000 soldados y lanzó un contraataque, aunque, tras aprender la lección de la muerte de su padre en Flodden Field, no dirigió personalmente a sus tropas, sino que permaneció cerca. Ya sea por mala suerte o por incompetencia, las fuerzas escocesas fueron aniquiladas entre los ríos Esk y Line, y más de 1.000 escoceses fueron hechos prisioneros, incluyendo a los condes de Cassilis, Glencairn y Lord Maxwell, quienes fueron enviados al sur para reunirse con Enrique. Para agravar la pérdida, Jacobo enfermó, probablemente de disentería, y, retirándose al palacio de Falkland, falleció el 14 de diciembre de 1542. La noticia del parto sin contratiempos de su esposa no logró consolarlo en sus últimas horas, ya que la bebé era una niña, llamada María. Esta niña, de una semana de nacida, era ahora la reina de Escocia. La política de los siguientes 20 años en Escocia y su relación con Inglaterra debe analizarse desde la perspectiva de la larga lucha por el dominio en Europa entre Francia y el Imperio de los Habsburgo, incluida España desde 1519, que comenzó en la década de 1490 y no se resolvió hasta 200 años después. La religión se convirtió en un factor complejo en la década de 1560, pero, aunque adquirió mayor importancia, no fue el tema principal, salvo para los fanáticos individuales de ambos bandos. Hasta la muerte de María. Una vez que Escocia se quedó con una reina soberana, la elección de su futuro esposo se convirtió en un asunto serio. Si Escocia se veía obligada a unirse con Inglaterra, esto tendería a favorecer a los Habsburgo, ya que las antiguas alianzas borgoñonas y españolas con Inglaterra seguían siendo preferidas. Si Francia pudiera conservar a su aliado escocés, continuaría su estrategia tradicional de desviar tropas inglesas a la frontera y dificultaría las incursiones inglesas en Francia, ya fuera unilateralmente o en apoyo del imperio. Tras la muerte de Jacobo V, comenzaron a formarse dos facciones entre la nobleza escocesa, aunque la fuerza y la composición de cada una fluctuaron y la situación nunca fue sencilla. En general, existía una facción pro-inglesa y, en el caso de algunos nobles, el deseo de introducir cierta reforma protestante que Jacobo había rechazado firmemente. El segundo grupo prefería la tradicional antigua alianza con Francia y, en general, se comprometía a mantener la fe católica. Sin embargo, las afiliaciones no eran blancas o negras, y había protestantes que miraban hacia Francia y católicos que creían que un acuerdo con Inglaterra era apropiado. La propia lealtad de María de Guisa siempre se centró principalmente en el avance de su dinastía, a través de su hija, la reina de Escocia, y la familia Guisa en Francia. No hay razón para suponer que no sintiera genuinamente que Escocia estaría mejor protegida en alianza con Francia, pero el bienestar de Escocia no era necesariamente su principal preocupación. A la muerte de Jacobo V, James Hamilton, de 24 años, conde de Arran y heredero al trono tras el nacimiento de la recién nacida reina María, se presentó como probable regente. Era bisnieto de Jacobo II de Escocia. Esto provocó inmediatamente una disputa, ya que el cardenal Beaton afirmó que Jacobo V había nombrado un consejo de regencia compuesto por el propio cardenal Beaton, los condes de Huntly, Murray, Argyll y Arran, y posiblemente con María incluida. Arran denunció el documento de Beaton como falso, pero aceptó que este último fuera nombrado canciller. Pero el acercamiento duró poco, y Beaton fue arrestado y enviado al castillo de Blackness a finales de enero de 1543. Arran fue nombrado gobernador formalmente por los estados de Escocia el 3 de marzo de 1543, y María le confirmó su lealtad al día siguiente. Una de las primeras acciones de Arran, sorprendentemente, fue escribir al general inglés, Lord Lisle, manifestándole su deseo de reformar la situación de la Iglesia en el reino. La Iglesia católica en Escocia no se encontraba en mejor situación que en ningún otro lugar de Europa, con muchos de sus clérigos llevando vidas manifiestamente inmorales y utilizando tierras y beneficios eclesiásticos para enriquecerse. En un país más pobre que la mayoría, la magnitud de la corrupción era aún más repugnante. Una de las primeras reformas de Arran fue permitir la lectura de la Biblia en lengua vernácula a partir de marzo de 1543.
No se adentró tanto en el protestantismo como para rechazar por completo al Papa, y para mayo ya solicitaba la protección y ayuda papal contra Inglaterra, mientras seguía negociando una alianza con Enrique. A las pocas semanas de la muerte de Jacobo, Enrique VIII concibió la espléndida idea, al menos según su propia opinión, de que la joven reina se casara con su hijo Eduardo, y los reinos se unieran bajo sus descendientes. María recibió cartas de Charles Brandon, duque de Suffolk, uno de los principales consejeros de Enrique, promoviendo el proyecto del matrimonio y diciendo que no podía sino alegrarse enormemente de oír hablar de su buena disposición y conformidad en ese matrimonio. Enrique también estaba presionando a los lores capturados en la batalla de Solbay, exigiéndoles juramentos de apoyo a la unión. Una vez hecho esto, se les permitió regresar a Escocia para reforzar la facción pro-inglesa, y sus nuevos amos ingleses los llamaron los lores asegurados. Arran firmó los tratados de Greenwich, que darían efecto al matrimonio de María Estuardo, reina de Escocia, con el príncipe Eduardo. El tesorero de Escocia, James Kirkcaldy de Grange, ratificó los tratados en nombre de Escocia el 25 de agosto de 1543, pero para entonces el panorama político había cambiado. Arran tenía un rival para la regencia, Matthew Stuart, quien había adoptado la ortografía francesa, el conde de Lennox. Lennox también descendía del rey Jacobo III. Había pasado gran parte de su vida en la corte francesa y como soldado en el ejército de Francisco I, y creía que él, y no Arran, era el heredero y, por lo tanto, debía ser regente. Su reclamación se basaba en la posible ilegitimidad de Arran. Lennox se dirigió a Escocia a toda prisa, llegando a Linlithgow en abril de 1543, aparentemente para actuar en interés de Francia. Independientemente de quien ejerciera la regencia, María estaba decidida a conservar físicamente a su hija, mientras que los nobles escoceses deseaban que fuera entregada a tutores, quienes rotarían trimestralmente por parejas entre el conde Marischal, el conde de Montrose, los lores Erskine, Ruthven, Livingston, Lindsay, Seaton y Calder. A finales de marzo o principios de abril de 1543, ella recibió una carta de George Gordon, cuarto conde de Huntly, en la que le informaba que no podía ir a Stirling sin entregar a la reina. En lugar de obedecer, María permaneció en Linlithgow. A medida que avanzaba el verano de 1543, los estados escoceses y quienes se oponían a Arran y a la política pro-inglesa se fortalecían. Lennox esperaba mejorar su causa casándose con María y asegurando así tanto la regencia como la tutela de la reina. María, cuya principal preocupación era la seguridad de su hija, intentó enfrentar a todos los bandos. Hizo un gesto cortés al embajador inglés, Sir Ralph Sadler, y le dio motivos para creer que aprobaba la propuesta de matrimonio entre María y Eduardo. Sadler fue invitado a ver a la bebé, y María le dijo que no sabía en todo el mundo que se pudiera encontrar un matrimonio tan apropiado, tan beneficioso y honorable como este. Añadió, para enturbiar las aguas, que Arran probablemente mentía al afirmar que deseaba el matrimonio, ya que, en realidad, quería que la joven reina se casara con su propio hijo. Mientras tanto, María animaba a Lennox, haciéndole creer que el matrimonio era una posibilidad, y con el apoyo de sus hombres, logró viajar desde el difícilmente defendible palacio de Linlithgow hasta Stirling, la fortaleza más formidable de Escocia. María y su hija pasaron allí los siguientes años. Una vez allí, la reina viuda organizó la coronación de la niña, que tuvo lugar el 9 de septiembre en la Capilla Real, una fecha significativa en la historia escocesa, 30 años después de la batalla de Flodden Field. Incluso Arran y sus partidarios, incluyendo a los lores asegurados, se mostraban cada vez más inquietos ante las tácticas intimidatorias de Enrique VIII, y la presión generalizada en Escocia exigía la renovación de la alianza francesa. Así las cosas, los estados de Escocia rechazaron el Tratado de Greenwich el 11 de diciembre de 1543. Lennox también jugaba a dos bandas. Francisco I finalmente se dio cuenta de la amenaza a los intereses franceses en Escocia y envió 10.000 coronas, municiones y barcos para apoyar al cardenal Beaton y a Lennox, líderes del partido pro-francés.
A finales de octubre de 1543, Lennox se encontraba en el castillo de Dumbarton, desde donde se había enviado el dinero francés, junto con las municiones, el legado del Papa y el embajador francés. Sin embargo, Lennox se negó a entregarlo. En un último intento por unir a las dos facciones, se llegó a un nuevo acuerdo entre Arran y Lennox, según el cual este último aceptaría a Arran como gobernador, pero Lennox incumplió sus términos. Arran se orientó decididamente hacia Francia, y Lennox desertó por completo a Inglaterra, casándose con la sobrina de Enrique VIII, Lady Margaret Douglas, quien también era media tía de la reina de Escocia. Enrique VIII estaba furioso ante el rechazo del Tratado de Greenwich, y así comenzó la llamada Guerra del Cortejo a la inglesa. Enrique no escatimó dinero ni hombres para someter a Escocia y envió a su cuñado, Edward Seymour, conde de Hertford, a pasar a sangre y fuego, quemar la ciudad de Edimburgo, pasando a sangre y fuego a hombres, mujeres y niños, sin excepción, donde quiera que se oponga resistencia. Hertford hizo todo lo posible por seguir las órdenes y sembró la destrucción en los alrededores de Edimburgo, aunque no pudo capturar el castillo. A pesar de ello, la reina de Escocia se mantuvo a salvo de su tío abuelo y se mantuvo junto a su madre, en Stirling. En junio de 1544, los nobles escoceses estaban tan poco impresionados por la actuación de Arran que consideraron dar a la reina viuda un puesto en el gobierno, presumiblemente contando con su relación con Francia como un factor determinante de su idoneidad. Una convención celebrada en Stirling acordó que ella encabezaría un consejo asesor de 16 hombres para Arran. Beaton, sin embargo, siguió siendo el adversario más fuerte de Arran, aunque ambos estaban, en teoría, comprometidos con la resistencia a Inglaterra. Beaton, aunque no era en absoluto un fanático religioso, a pesar de su cardenalato, mandó quemar por herejía al radical, pero popular, predicador protestante George Vizard. Este fue probablemente el acto que más frutos daría a los reformadores protestantes en Escocia. Los partidarios de Vizard, junto con los enemigos políticos de Beaton, lo asesinaron el 28 de mayo de 1546 y se atrincheraron en su castillo de San Andrés, tomando como rehén al hijo de Arran para evitar represalias. En 1547 murieron Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia. Esto no redujo las tensiones, como cabría esperar, sino que agravó los problemas para Escocia, ya que el Lord Protector Somerset, el nuevo título de Hertford, aumentó la presión y el heredero de Francisco, Enrique II, comenzó a interesarse seriamente por Escocia. Antes de que María se casara con Jacobo V, corría el rumor de que Enrique II se divorciaría de su esposa, Catalina de Médicis, para casarse con Guisa. Quizás la cálida relación personal entre Enrique y ella fuera uno de los factores que explicaban su apoyo. Una de las primeras medidas del nuevo rey francés fue enviar una fuerza para socorrer el castillo de San Andrés, propiedad de Beaton, lo cual se logró en 6 horas gracias al bombardeo de barcos franceses. Uno de los hombres capturados y enviados a las galeras francesas fue John Knox, quien años después se convertiría en una espina clavada en el zapato de la reina viuda. En septiembre de 1547, Somerset lideró una enorme fuerza hacia Escocia. Había recibido garantías de la facción pro-inglesa, incluyendo a Lennox, de que contaría con apoyo local, pero esto no se materializó. Incluso sin esto, a pesar de algunos éxitos iniciales escoceses, los escoceses fueron masacrados el sábado, 10 de septiembre, miles de ellos murieron al huir de la carnicería. La batalla de Pinkie-Cleugh fue el último y terrible conflicto entre Inglaterra y Escocia como naciones independientes. Somerset incendió Leith, pero no prolongó su victoria de forma militar significativa, aunque ocupó territorios y fortificó castillos en Rosburgue, Home, Inchcolm, Broughty, Lauder, Addington, Inchgate y Douglas, con el objetivo de disponer de una base para futuras incursiones. Simultáneamente, continuó promoviendo la idea de una unión entre ambos países, con el fin de atraer a la creciente facción protestante.
Sin embargo, la gran mayoría de los escoceses, quizás animados por las pensiones francesas, se mantuvo firmemente opuesta a la unión o, como ellos la entendían, la sujeción con Inglaterra. El 16 de octubre, una convención en Edimburgo acordó solicitar la ayuda francesa. En enero de 1548, Arran y Enrique II acordaron un nuevo acuerdo. La reina María sería enviada a Francia para casarse con el Delfín y, a largo plazo, los hijos de María serían reyes tanto de Francia como de Escocia. Mientras tanto, Enrique extendería la protección francesa, en forma de dinero y hombres, a Escocia. A cambio, también recibiría los castillos de Dunbar y Blackness. Arran, que esperaba casar a su propio hijo con la reina, se sintió apaciguado con 12.000 libras, un ducado francés, el de Châtel-Hérault, y las promesas de la hija del duque de Montpensier para su hijo. Seguiría siendo regente hasta que María alcanzara la mayoría de edad. Además, los franceses acordarían que el reino, sus leyes y libertades se mantendrían, como se había hecho en tiempos de todos los reyes de Escocia anteriores, y que casarían a la joven María solo con el mencionado Delfín francés. El 16 de junio de 1548, 6.000 tropas francesas llegaron para reforzar la fuerza escocesa e intentar arrebatar las fortalezas que Somerset había arrebatado para el control inglés. María, junto con la corte, viajó a Addington, donde el castillo, ocupado por los ingleses, estaba sitiado. Los estados fueron convocados a una reunión en la abadía. El conde de Angus portaba la corona, el conde de Argyll, el cetro, y Lord Brass, la espada de honor. El 7 de julio de 1548, Arran y los estados consintieron en el matrimonio de María con el Delfín francés, cuyos detalles se plasmaron en el Tratado de Addington. Políticamente, María de Guisa estaba encantada con el resultado. Su hija sería reina de Francia y de Escocia, y la familia Guisa podría aumentar su influencia en ambos países. Pero personalmente, debió de ser un golpe terrible enviar a su pequeña hija, de tan solo 5 años, a Francia sin ella. Durante los años siguientes, María mantuvo correspondencia regular con su hija, mientras se esforzaba por alcanzar su objetivo de ser declarada regente. Enrique II de Francia, quien declaró que consideraba a Escocia como un reino bajo su protección, consultó a Guisa sobre todo antes de presentar cualquier política a Arran, quien, en realidad, estaba aprobando automáticamente los planes de Enrique y María. Hasta entonces, no existía discriminación religiosa en las políticas seguidas por Francia, y tanto católicos como protestantes recibían cargos y recompensas. Pero Inglaterra seguía haciendo ruido bélico, aunque Somerset tenía las manos atadas, primero por la rebelión en el occidente del reino en 1549, que absorbió dinero y hombres originalmente destinados a Escocia, y luego por el estallido de hostilidades con Francia por la ciudad de Boulogne, que había sido capturada por Enrique VIII en 1546. Finalmente, en 1549 se negoció la paz entre Francia e Inglaterra, con Escocia representada por los enviados franceses. Aún existía controversia sobre el destino de las fortalezas controladas por los ingleses, pero finalmente se llegó a un acuerdo definitivo entre Escocia e Inglaterra, en Oran, en junio de 1551. En 1550, María de Guisa decidió visitar Francia. Enrique II solicitó personalmente un salvoconducto para ella, su séquito y cualquier galera francesa enviada a buscarla, para que desembarcara en un puerto inglés, si fuera necesario, y fuera tratada como amiga. También solicitó que sus caballos viajaran por tierra. El consejo de Eduardo VI concedió los salvoconductos para María y su séquito, y hasta 100 caballos y 140 hombres para transportar los animales. Acompañada por numerosos lores escoceses, María embarcó en Neaven el 7 de septiembre. El viaje duró unos 12 días en total y estuvo azotado por tormentas. Al llegar a Normandía el 19 de septiembre, ella se reunió con su hijo Francisco, duque de Longueville, que entonces tenía 14 años. 6 días después, fue recibida por Enrique II y la corte francesa en Rouen. Su hija María, de 7 años, había preparado un solemne discurso de bienvenida,
pero se dice que la reina viuda ignoró la ceremonia y corrió hacia su hija para abrazarla y besarla, antes de que pudieran pronunciarse los discursos. Los meses siguientes fueron una combinación de ceremonias y politiquería, así como de reuniones familiares. Según Sir John Mason, embajador inglés en la corte francesa, los nobles escoceses dedicaron mucho tiempo a discutir entre sí y, en general, a comportarse de tal manera que avergonzaban a María. Sin embargo, sus informes no son necesariamente del todo imparciales. María se reunió con su hijo, solo para perderlo, ya que él murió en Amiens en abril de 1551. Una carta de Juana, reina de Navarra, a María, que ofrece una perspectiva de la vida doméstica y demuestra que las emociones humanas se mantienen prácticamente inalteradas a lo largo de los siglos. Le dice que ha tenido noticias del alarmante estado de salud de su hijo y que le pide que le informe de la verdad y también de su salud. Añade que ella y su esposo, primo de María, harán todo lo posible por ayudarla. La reina Juana era una de las más firmes defensoras de los hugonotes en Francia, aunque aún no eran un partido, pero los lazos familiares seguían siendo importantes. Según el mencionado embajador Mason, María agotó su hospitalidad. La viuda de Escocia agota a toda esta corte, desde la cima hasta la miseria, es tan desesperada por sí misma. El rey francés querría librarse de ella. Mason creía que el retraso se debía al deseo de María de que se le pagaran los atrasos de la pensión que le correspondía desde Francia según los términos de su tratado matrimonial, mientras que Enrique II, falto de dinero, prometía enviarle los fondos más tarde. No había ninguna razón evidente para que Guisa regresara a Escocia. No era regente y toda su familia se encontraba en Francia. Sin embargo, los lores escoceses le pidieron que regresara, para la administración de justicia y el orden público del país. Anteponiendo su deber hacia su hija, su dinastía y su país adoptivo a su propio placer, María de Guisa accedió a regresar. En octubre de 1551, ella se embarcó en Dieppe para regresar a Escocia. Su intención inicial había sido regresar directamente por mar, pero, desviada por las tormentas, se refugió en Portsmouth y comunicó a Eduardo VI que aprovecharía el salvoconducto renovado para viajar por tierra. Se organizó una recepción para ella en Hampton Court. Se envió un mensaje a las hermanas del rey, las damas María e Isabel, así como a otros miembros de la corte, invitándolas a conocer a la otrora reina escocesa. Guisa fue tratada como una invitada de honor por Eduardo VI y el Lord Presidente del Consejo, ahora ascendido al título de Duque de Northumberland, era el mismo Lord Lisle que se había abstenido de ejercer presión militar contra los escoceses tras la muerte de Jacobo V. La anfitriona principal fue Lady Margaret Douglas, condesa de Lennox, hermanastra de Jacobo V y la mujer con la que Lennox se había casado tras decepcionarse de la propia María. Los Lennox no eran bien vistos en la corte de Eduardo, ya que no apoyaban la revolución protestante que este último apoyaba, pero la etiqueta cortesana exigía una presentación adecuada y por alguna razón desconocida. A pesar de la invitación, la princesa María no estuvo presente. Pero su hermana Isabel sí, y según John Aylmer, a diferencia de las otras mujeres de la corte de Eduardo, no intentó emular los novedosos peinados franceses fruncidos, rizados y doblemente rizados del séquito escocés de Guisa. Mientras Guisa estaba en Inglaterra, se enteró de que John Knox, seguidor de Vizard, había cumplido su condena en las galeras francesas y había sido liberado. Presintiendo el peligro, aunque no podía imaginar la gran amenaza que llegaría a convertirse, ella envió un mensaje urgente a su hermano, René, duque de Elbeuf, para que capturara a Knox. René fracasó, y Knox se dirigió a Suiza, donde radicalizó aún más sus ideas tras caer bajo la influencia de Juan Calvino. Mientras tanto, de camino al norte, hacia Escocia, Ralph Sadler condujo a la reina a través de Hertfordshire y se detuvo en la casa de Robert Chester, en el priorato de Royston y en la casa de la duquesa viuda de Suffolk, en el castillo de Grimsthorpe, cerca de Stamford.
Arran convocó a algunos varones de East Lothian para que se reunieran con ella en Berwick, y los caballeros de Selkirk, Jedburgh y Duns, de las marcas Peebles y Lauder, Addington, Dunbar y North Berwick, fueron convocados para recibirla en la iglesia de Nuestra Señora de Estill el 24 de noviembre de 1551. 6 carretas cargadas con recámaras para cañones de retrocarga fueron traídas desde la armería de Leith hasta el castillo de Edimburgo para disparar salvas a su regreso. A finales de ese mes de noviembre, María de Guisa estaba de vuelta en Escocia. A su regreso al reino, ella parece haber actuado en sintonía con Arran, viajando con él para administrar justicia por todo el país. Durante 1552, Arran y María colaboraron para acordar la frontera anglo-escocesa con el gobierno inglés. En agosto de ese año, un juez francés confirmó su decisión, que quedó ilustrada en un mapa preparado por María y Arran. Cuando María Tudor accedió al trono de Inglaterra, Guisa mantuvo correspondencia con la nueva reina en relación con los desórdenes y las matanzas en la frontera, cometidos por los ingleses y no reparados. María I, aunque señaló que los informes que había recibido, declaraban que la situación era otra, pero que, para mostrar su claro afecto a la amistad, designaría consejeros para que se reunieran con los de la escocesa para resolver los asuntos. Mientras tanto, tras el 11º cumpleaños de María Estuardo, el 8 de diciembre de 1553, Enrique II la declaró mayor de edad. Probablemente mucho antes de que el regente Arran anticipara tal decisión. La mayoría de edad para un monarca solía ser mayor de 14 años, aunque no existía una regla fija. Por lo tanto, de acuerdo con el Tratado de Addington, Arran ya no sería regente, basándose en su condición de heredero de María y la segunda persona en el reino. Por supuesto, se necesitaba alguien que ejerciera la autoridad, y como María ya era considerada mayor de edad, tenía libertad para nombrar a quien quisiera, o mejor dicho, a quien Enrique II quisiera. La elección de la reina María, como era de esperar, fue su madre María de Guisa. La decisión fue aceptada con sentimientos encontrados, aunque de ninguna manera con hostilidad generalizada. Los escoceses podían estar seguros de que Guisa no tendría ninguna aspiración al trono, como se sospechaba que Arran y Lennox ocultaban, y ella había demostrado ser un miembro competente del Consejo antes de esa fecha. El problema, por supuesto, residía precisamente en lo que la convirtió en la candidata de Enrique, su firme lealtad a Francia. Su catolicismo no supuso un problema inmediato. La mayoría de los lores seguían siendo católicos, aunque el grupo protestante cobraba fuerza. La corte se dirigió a Edimburgo, donde Arran, ahora duque de Châtellerault, renunció formalmente a sus poderes, y María de Guisa fue nombrada reina regente. En un gesto de suma falta de tacto, ella se hizo colocar la corona de Escocia de manos del embajador francés de Oisel, que en teoría representaba a su hija la reina, pero dando la impresión de que la corona escocesa estaba en manos francesas. ¿Acaso los escoceses se habían resistido a Inglaterra solo para caer presa de los franceses? Su hija, de 11 años, le envió sus felicitaciones desde el castillo de Meudon en Francia, donde se encontraba con su abuela y su tío, el cardenal de Lorena. Una vez declarada la mayoría de edad de la reina María, su tío el cardenal presionó a Guisa a que enviara dinero para que la joven tuviera su propia casa como reina de Escocia, en lugar de compartir la de las princesas francesas. Guisa, siempre con problemas económicos, logró esto asignando la pensión de 20.000 libras que recibió del rey francés y enviando unas 25.000 libras de sus propiedades dotales en Escocia, además de una contribución adicional de su dote de Longueville. Esto ocurrió a pesar de los propios problemas económicos de la regente. Existen varias cartas dirigidas a la administradora de sus tierras en Ross, la condesa de Moray, pidiéndole que hiciera un pago justo y razonable. También se vio obligada a pedir prestadas pequeñas sumas, incluyendo 200 coronas a la condesa de Montrose. La economía escocesa aún operaba en gran medida en especie y había poca moneda real, lo que inhibió el comercio. Los problemas se vieron agravados por la circulación de monedas extranjeras devaluadas.
Así, aunque monarcas y nobles podían vivir bien del producto de sus tierras, encontrar grandes cantidades de efectivo era difícil, lo que hacía que las pensiones en efectivo de Francia e Inglaterra, que la mentalidad moderna, aunque no la contemporánea, podría interpretar como sobornos, fueran siempre un factor importante en la lealtad. En parte para remediar la falta de fondos para el gobierno, en 1556 Guisa solicitó a los estados la concesión de un impuesto anual perpetuo. Esto habría requerido la realización de un inventario de los bienes y propiedades de cada persona. Sin embargo, los lores rechazaron la demanda, declarando que no pretendían inventariar sus bienes como si fueran a hacer testamento. La regencia de María vio intensificarse de nuevo las hostilidades entre Francia y el Imperio. Al sur de la frontera, María I, quien se convirtió en reina en julio de 1553, inmediatamente tomó medidas para restablecer la alianza entre Inglaterra y el Imperio, mediante su matrimonio con el hijo del emperador, más tarde Felipe II de España. Esto ejerció presión sobre Francia, pues Enrique II creía, no sin razón, que Inglaterra se uniría a cualquier conflicto del lado imperial. Escocia también se vería amenazada por una alianza anglo-imperial y una fuerte presencia francesa en Escocia parecía más importante que nunca. Los temores de Enrique se confirmaron cuando Inglaterra siguió a España en la guerra contra Francia en junio de 1557. Para fortalecer su posición, el matrimonio entre María Estuardo y su hijo Francisco se celebró el 24 de abril de 1558. Con el acuerdo de los estados, Francisco recibió la corona matrimonial, es decir, era co-soberano con María y, en caso de su fallecimiento, seguiría siendo rey. Como prueba de que Escocia estaba bajo la protección de Francia y de ningún modo un estado vasallo, después de la boda los dos gobiernos otorgaron ciudadanía mutua a todos los franceses y escoceses. A pesar de que el matrimonio entre María Estuardo y el Delfín se venía planeando desde 1548, un grupo de nobles escoceses, a finales de diciembre de 1557, ya no deseaba que se celebrara. Los condes de Argyll, Glencairn y Morton, junto con otros lores, firmaron un pacto para convertir Escocia al protestantismo. Junto con Lord James Stewart, hijo ilegítimo de Jacobo V, invitaron a John Knox a regresar de Ginebra, aunque parece que luego lo pensaron mejor y él recibió una carta cuando estaba a punto de embarcar en Normandía, retirándole la invitación. John Knox consideró su inconstancia como una afrenta a Dios y, de todos modos, zarpó. Hasta entonces, se había aceptado tácitamente la predicación protestante privada y la celebración de algunos servicios en escocés. Sin embargo, esto no fue suficiente para los radicales. María, con una inclinación por la tolerancia, se esforzó por mantener un equilibrio entre reformadores y católicos. Pero esto se volvió más difícil a medida que las líneas de batalla entre católicos y hugonotes se demarcaban cada vez más en Francia y se instauraba un nuevo régimen protestante en Inglaterra. Obligada a elegir, la regente ordenó la correcta observancia católica de la Pascua de 1559 y el retorno de todos los escoceses a la antigua fe. El regreso de John Knox hizo imposible cualquier acuerdo. Knox era, sin duda, un predicador y escritor de gran talento y carismático, y aunque su estilo de predicación incendiaria puede parecer excesivo a los lectores modernos, pronto conquistó adeptos tanto en la corte como en otros lugares. Su tipo de fundamentalismo bíblico lo llevó a creer y predicar que el hecho de que las mujeres ejercieran el poder, lo mismo era una abominación y una afrenta a Dios. Compartió estas opiniones en su libro titulado Primer toque de trompeta contra el monstruoso regimiento de mujeres, publicado en 1558 en Ginebra, donde arremetía con el lenguaje más desmedido contra María de Guisa y María I de Inglaterra. El 11 de mayo de 1559, en clara contravención de la ley, Knox predicó en Perth. Su sermón fue tan incendiario que un miembro de la congregación arrojó una piedra a un sacerdote, lo que provocó disturbios a gran escala. Tal desobediencia no se podía tolerar, y María se dirigió a Perth con tropas para restablecer el orden. Sin embargo, los lores de la congregación apoyaron a Knox, y ante un ejército mayor, la regente se retiró a Dunbar. Los lores avanzaron sobre Edimburgo,
llegando temprano en la mañana del 30 de junio de 1559. Su plan, según Kirkcaldy de Grange, cronista protestante, era mantener la verdadera religión y resistir al rey de Francia. Los habitantes de Edimburgo no mostraron gran entusiasmo ante la llegada de los lores, y en julio María logró expulsarlos y comenzar a fortificar Leith. Necesariamente, ella recurrió a las tropas francesas, y su brutal comportamiento alejó aún más a los escoceses. El 21 de octubre de 1559, la ley de suspensión, aprobada por los lores de la congregación, destituyó a María de la regencia porque, según Knox, ella pretendía la destrucción de su comunidad y la destrucción de la libertad de su país natal. Guisa sostuvo que la rebelión era contra la autoridad legítima y no tenía motivaciones religiosas. Sin embargo, los protestantes no lo veían necesariamente de la misma manera y solicitaron ayuda a Inglaterra, recién protestante tras la ascensión al trono de Isabel I, contra la dominación católica. De la misma manera que, casi 20 años antes, habían solicitado ayuda francesa contra la dominación inglesa. En noviembre de 1559, los lores de la congregación escribieron instrucciones a William Maitland de Letington para que llevara mensajes a Isabel. Debía informarle de la crueldad y tiranía de los capitanes y soldados franceses y de la indiferencia de María ante sus frecuentes quejas y su evidente deseo de conquistar Escocia para Francia. Sir William Maitland de Letington, secretario de María de Guisa, llevó cartas de los lores de la congregación a Isabel. También debía llamar la atención sobre el riesgo que suponía para la propia Isabel el matrimonio entre María Estuardo y Francisco, y su provocación a la reina inglesa al promover la pretensión de la escocesa al trono inglés. Para respaldar esta pretensión, los franceses habían hecho un sello que cuartelaba sus armas con las de Inglaterra, y habían enviado a María un bastón para que se apoyara, con grabado en la parte superior el mencionado escudo usurpado. Letington debía entonces suplicar a Isabel que les brindara su generosa protección contra la pretendida conquista francesa. Tal medida, continuaron, permitiría a Isabel complacer al Todopoderoso y procurar un amor perpetuo entre Inglaterra y Escocia, un amor que, al parecer, era algo muy deseado por todos los cristianos, con la única excepción de los franceses. Pero Isabel dudó. Era extremadamente reacia a involucrarse. Aunque los acontecimientos no siempre le permitieron rienda suelta en sus decisiones, su preferencia casi siempre fue anteponer la solidaridad entre monarcas y la obediencia a la autoridad legítima por encima de las diferencias religiosas. Finalmente, ella se convenció, su ministro principal, William Cecil, era un protestante decidido e insistió en la importancia de defender con firmeza a los lores. El 26 de enero de 1560, barcos ingleses llegaron a Leith. Tras el Tratado de Berwick de febrero con Inglaterra, llegaron tropas inglesas y, para marzo, ya asediaban el castillo de Edimburgo, con María de Guisa en su interior. En medio de esta agitación, la salud de Guisa se quebró por completo. Se refería a su dolencia como hidropesía, y probablemente se trataba de algún tipo de insuficiencia cardíaca congestiva que le causaba retención de líquidos. Para el 1 de junio de 1560, ella no podía comer ni acostarse, y sabiendo que su fin se acercaba, mandó llamar a Moray y a Ran. Tras implorarles perdón por cualquier daño que pudiera haberles causado, María de Guisa falleció el 11 de junio de 1560 en el castillo de Edimburgo, con ambos nobles a su lado. Tenía 44 años. Yació en el castillo durante un tiempo, envuelta en un paño de seda y cubierta con una sábana blanca, sobre una cama tapizada de satén negro, atendida por sus damas de compañía. Su cuerpo fue envuelto en plomo, y reposó en un ataúd sobre un féretro en la capilla de Santa Margarita del castillo de Edimburgo durante varios meses. La capilla estaba tapizada con un paño negro y una cruz de tafetán blanco sobre el cuerpo. El 18 de marzo de 1561, el féretro fue sacado en secreto del castillo a medianoche y embarcado con destino a Francia. Su hija María asistió a su funeral en Fécamp en julio de ese año. María de Guisa fue enterrada en la iglesia de San Pedro y las Damas, en Reims, donde su hermana René era abadesa.
Se erigió una tumba de mármol con una estatua de bronce de María, ataviada con ropas reales, sosteniendo un cetro y la vara de la justicia en una mano. La tumba fue destruida durante la Revolución Francesa. De los 5 hijos de Guisa, solo sobrevivió su hija María. En la época moderna, se ha especulado que ella fue asesinada por envenenamiento, ya sea por orden de la reina Isabel I de Inglaterra o posiblemente por otros que protegían los intereses de la reina inglesa sin una orden directa de ella. Sin embargo, no existen pruebas que respalden tales acusaciones y se realizó una autopsia al día siguiente de su muerte. La muerte de María de Guisa fue evidentemente por causas naturales, ya que ella misma se quejó de que había quedado coja por la hinchazón de sus piernas en abril y se autodiagnosticó hidropesía. La hinchazón fue confirmada por su enemigo, John Knox, quien escribió que, en mayo, comenzó a hincharse su vientre y sus repugnantes piernas. Incluso en el clima político del siglo XVI, en el que se sospechaba que algunas muertes reales habían sido asesinatos, ninguno de los contemporáneos de María de Guisa vio indicios de juego sucio en su muerte. La muerte de la regente dio paso al Tratado de Edimburgo, en el que Francia e Inglaterra acordaron retirar sus tropas de Escocia. Aunque los comisionados franceses se resistieron a firmar un tratado con los lores de la congregación insurgentes, ofrecieron a los escoceses ciertas concesiones del rey Francisco y la reina María Estuardo, incluido el derecho a convocar un parlamento según los usos y costumbres. El tratado dejó el poder en manos de los protestantes pro-ingleses. María de Guisa fue, en muchos sentidos, una regente exitosa. Era inteligente, diplomática y astuta, y logró sus objetivos inmediatos de preservar la persona y la corona de su hija. Se la describió como una mujer con el coraje de un hombre. Sin embargo, María no vio, o si lo vio, no aceptó, que los tiempos estaban cambiando. Aparte de su acérrimo enemigo, John Knox, líder de la Reforma escocesa, las opiniones de los historiadores sobre María de Guisa han sido generalmente favorables. Marsal afirma que sus biógrafos, Strickland en el siglo XIX, M.C. Kerlie y Marsal en el siglo XX, han sido unánimes en elogiar su inteligencia y fortaleza, al igual que la mayoría de los demás estudiosos. Al evaluar su vida, la historiadora Rosalind Marsal afirma que, sacrificando su propia comodidad, sus intereses y, en última instancia, su vida, María de Guisa libró una larga, desesperada y, al final, inútil lucha para preservar Escocia como una nación pro-francesa y católica romana para su hija. Encantadora, muy inteligente y trabajadora, con un talante diplomático y la capacidad de luchar a pesar de la hostilidad, la decepción y la mala salud, María nunca fue un simple peón del rey francés. Sus ambiciones, como miembro de una familia que se esforzaba por dominar Europa, eran esencialmente dinásticas, basadas en el concepto medieval de un país como los feudos personales de sus gobernantes. Crecía una tendencia hacia un concepto más nacionalista, reforzada por la creciente retórica de la religión como característica definitoria de un país. La percepción de María de Guisa como la herramienta de un Estado extranjero cuya religión había sido rechazada por una gran proporción de la clase dirigente, la condenó inevitablemente al fracaso final de su gestión como regente. María de Guisa fue mucho más que una reina consorte y regente. Su astucia política y determinación para proteger el trono de su hija, María Estuardo, la convirtieron en una figura clave en la turbulenta historia de Escocia. A pesar de los desafíos constantes, desde las amenazas inglesas hasta las tensiones religiosas, María de Guisa dejó un legado que influyó en el destino de Escocia y en la lucha por su independencia. Su habilidad para navegar en un mundo dominado por hombres demuestra su extraordinario talento para el liderazgo. ¿Crees que María de Guisa tomó las decisiones correctas al priorizar la alianza con Francia sobre Inglaterra? ¿Qué impacto crees que tuvo su regencia en la vida y el destino de su hija, María Estuardo? No olvides suscribirte, activar la campanita para recibir notificaciones y apoyar el canal con las membresías. Tu apoyo es clave para seguir compartiendo más contenido histórico. Nos vemos en la próxima entrega.